Vamos a leer lo que dice la palabra en el libro de Esdras, capítulo 3, verso del 1 al 3. Voy a leer solamente los primeros 3 versículos. Y dice así: en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén, con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes, que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocausto, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en la vida de cada persona que hoy ha decidido escuchar la palabra tuya. No han venido a escuchar a un hombre, un predicador, sino que han venido a escuchar la voz de Dios. Yo sé, Señor, que tú te vas a manifestar en este lugar, que tu presencia está en este lugar. Así que habla, Señor, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La prédica de hoy la he titulado Time Out. Y eso es una palabra que se usa cuando estamos en un juego de basquetbol. Y ustedes ven que el entrenador dice time out. En español significa tiempo fuera. Y vemos que en los deportes, cuando se necesita hacer una nueva estrategia, el entrenador o el capitán del equipo siempre dice time out. Y eso lo podemos ver en el basquetbol. ¿Por qué? Porque eso significa que yo necesito reestructurar mi estrategia. Necesito o reestructurarla defensivamente o hacerlo ofensivamente. Pero yo como entrenador estoy viendo que el equipo está en un poco de desorden y necesito decir time out. Vamos a organizarnos nuevamente porque necesitamos agarrar la senda ganadora. Igualmente nos pasa mucho a nosotros en la vida. Nos llenamos con tantos problemas, con tantas cosas a nuestro alrededor, con lo que vivimos, con lo que leemos, con lo que vemos. Y necesitamos pedir un time out, pero para comenzar nuevamente a ser dirigidos por Dios. Y Él es nuestro mejor entrenador, Él es nuestro mejor capitán. Y cuando nosotros pedimos time out para llenarnos de las cosas de Dios, entonces Dios va a comenzar a hablar. Yo recuerdo en Venezuela había un coach que se llama Néstor Salazar. Le decían Mama Osa por su corpulencia. Y él fue por muchos años entrenador del equipo de Cocodrilos de Caracas, que ese era mi equipo. Entonces, como yo veía los juegos de Cocodrilo, aprendí a ver cómo él entrenaba el equipo. Y él hacía 2 cosas que a mí me llamaban mucho la atención, porque nunca se le había visto hacer a ningún otro tipo de coach. Era que comenzaba el juego y de repente el equipo comenzaba jugando flojo, le estaban haciendo muchos puntos, no estaban marcando, no estaban haciendo defensa. Él pedía tiempo y sacaba los 5 y metía 5 más. Yo nunca había visto eso, porque a veces uno saca a uno, saca al piloto, saca a que está ahí de alero, porque quizás por ahí están penetrando y le están haciendo puntos, pero él sacaba los 5 y volvía a meter a otros 5 que venían de la banca, porque quería que esos 5 viniesen con una nueva energía que no estaba viendo en esos 5 que estaban jugando. Y a veces funcionaba, a veces estaban perdiendo por 15, 20 puntos y esos 5 que entraban regresaban el juego. Y cuando una vez que ya estaban otra vez, le decía, bueno, vayan a jugar ustedes otra vez, que son los titulares, a ver si mantienen el juego. Y otra de las cosas que él hacía era que al final del juego, si ellos estaban ganando y tenían posesión del balón para ir a un último ataque, y el entrenador del otro equipo pedía tiempo para armar su estrategia defensiva, una vez que pasaba el minuto y iban a la cancha y él se daba cuenta cómo se iba a formar defensivamente el otro equipo, volvía a pedir tiempo, regresaba y decía, ya yo sé cómo se va a formar el equipo, ahora voy a hacer mi ofensiva en contra de lo que ellos están formando. Entonces esas 2 cosas que él hacía a mí me llamaban mucho la atención porque yo no lo había visto. Igualmente nosotros necesitamos comenzar a que cuando haya ese tiempo en nuestra vida, cuando pase ese momento que yo sé que todos pasamos por ahí, donde estamos reflexionando, donde estamos diciendo qué está pasando con mi vida, por qué no puedo obtener cosas que yo estoy queriendo tener
en ese tiempo de timeout es cuando Dios va a comenzar a hablar. Y si tú escuchas lo que Dios quiere decirte, entonces tú vas a estar preparado para poder tener la bendición que Él tiene para ti. Amén. Por eso cuando tú ves en el juego que cada vez que se pide tiempo es porque algo nuevo va a suceder. Amén. Inclusive cuando vemos el fútbol, a veces nosotros que vemos los juegos del mundial o de una copa, y de repente le marcan 2 goles a un equipo y están atacando y van a punto de marcarle el tercer gol y atacan. Lo mejor que le puede pasar a ese equipo es que se acabe el primer tiempo para que ellos puedan reestructurarse nuevamente y poder salir con un nuevo aire para el segundo tiempo. Porque si no hay ese tiempo, seguramente los van a golear. Entonces siempre necesitamos ese tipo de reestructuración en nuestra vida. Cuando regresamos al versículo que leímos hoy, podemos ver que Jesúa y sus parientes, que eran sacerdotes, y Zorobabel iban a construir el altar de Dios para poder ofrecer holocaustos. Y cuando leemos esta parte de la escritura del libro de Esdras, esto trae el cumplimiento de lo que había dicho el profeta Jeremías, que el pueblo iba a regresar de los 70 años de cautividad en Babilonia. Entonces ahí se completa lo que Dios había ofrecido y prometido. Cuando leemos esto, leemos la palabra de Dios, podemos entender que el pueblo de Dios había sido sacado por haber estado en pecado, porque los líderes y sacerdotes estaban haciendo las cosas incorrectas delante de los ojos de Dios y fueron llevados a Babilonia. Y cuando leemos esa parte de la palabra, podemos entender que muchos pensaban que iban a estar ahí por un poquito de tiempo. Pero Dios les estaba diciendo a través del profeta, prepárense, porque van a estar 70 años. Y cuando entendemos cronológicamente la palabra de Dios, 70 años no quiere hablar de una generación. Quiere decir, esta generación va a tener que pasar este tiempo de sacrificio porque sus pecados lo han alejado de mí. Porque necesito, cuando este pueblo regrese, que tengan otro tipo de mentalidad. Y por eso, estando ahí, el profeta le dice que se casen, que tengan hijos. Le dicen tranquilo que Dios sabe lo que ustedes necesitan porque tiene planes de bien para ustedes, para que ellos pudiesen estar en ese sitio. Pero después que pasaron de esa cautividad y regresaron nuevamente a Jerusalén, es cuando regresamos a la palabra de hoy y comienza a hacerse la construcción del segundo templo. Podemos recordar que Salomón fue el encargado de hacer el primer templo, pero ese templo también cayó destruido. Entonces ellos comenzaron a armarlo. Y hay algo importante que debemos entender, que lo comenzaron a hacer en el mismo sitio, dice su palabra. Y otra de las cosas muy importantes que dice la palabra es que por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. Entonces no era que estaban construyendo el templo y la gente estaba diciendo, bueno, ahí va a estar el templo de Dios. Cuando ya eso esté hecho, entonces yo comienzo a adorar a Dios. Era que apenas haciendo la construcción, comenzando, iban a hacer holocaustos mañana y la tarde. Y cuando hablamos de holocaustos, eso significa una ofrenda. O sea que ellos iban a darle algo a Dios, le llevaban un animal, un ternero, un incienso, algo le llevaban a Dios. No iban con las manos vacías. Y lo hacían mañana y tarde. ¿Qué te quiere decir a ti eso hoy? Tú tienes que aprender a que tienes que adorar a Dios antes de que tú recibas lo que tú estás esperando. Cuando tú estás orando por algo, el Señor va a responder. Pero tú tienes que preparar tu corazón para eso que tú vas a recibir. Y no decir, bueno, yo voy a comenzar a adorar al Señor cuando yo tenga un buen trabajo, cuando yo tenga dinero, cuando yo tenga una esposa, cuando yo tenga esto, entonces comienzo. Tienes que hacerlo desde antes. Porque eso significa que tu corazón es un corazón agradecido, es un corazón que tiene fe, que por lo que tú estás esperando, el Señor lo va a cumplir. Amén. Entonces ellos estaban construyendo y estaban ofreciendo una ofrenda voluntaria al Señor. Ahí no había obligación de ningún tipo, ahí nadie le estaba diciendo lo que tenían que hacer. Inclusive no hubo ninguna discusión de decir, ¿por qué van a comenzar a construir otra vez el templo? Todo el mundo estaba de acuerdo que lo hicieran. ¿Y saben por qué? Porque todo el mundo sabe lo que era estar en la presencia de Dios. Ese pueblo sabía lo que era estar en la presencia de Dios. Y cuando estaban en Babilonia, me imagino que añoraban estar en el templo de Dios durante todo ese periodo. Ahora, hoy, nosotros tenemos que entender que aunque estamos aquí reunidos, la iglesia somos cada uno de nosotros. Que nosotros somos templo y morada
del Espíritu Santo. Que el Señor va a comenzar a hacer la obra en cada uno. Que nosotros no tenemos que ir a un lugar físico para buscar la presencia de Dios, sino que cuando el Señor murió por nosotros en la cruz y fue a estar a la diestra de Dios Padre, el Espíritu Santo quedó con nosotros. Y es nuestro consolador, como lo veíamos en la última adoración. Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 6, versos 19 y 20. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo de Dios, que Dios le ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Entonces el sacrificio que el Señor hizo por nosotros no fue cualquier cosa. No fue que le dijeron, bueno Señor, mire, yo estoy un poquito cansado, ¿tú crees que puedes pasar por el mercado para que me busques algo que ya está ahí y me lo traigas para mi casa? No, lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros fue morir y llevar nuestros pecados en la cruz y resucitar al tercer día. Fue Dios entregar a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él ya hizo. Es como cuando tú le haces una fiesta a alguien, quizás se te pueden ir detalles, pero la gente tiene que estar agradecida. La gente no va a decir, oye mira, gracias por la fiesta, pero en vez de haber comprado Coca-Cola hubiese comprado 7-Up. No, la gente va a agradecer porque la persona le hizo una fiesta y pudo festejar. Igualmente nosotros tenemos que estar agradecidos por lo que el Señor hizo por nosotros, antes de recibir lo que nosotros estamos esperando. Nosotros tenemos que dedicar nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu para agradarlo a Él. Y sobre todo para adorarlo en todo tiempo. Ahora pregunto yo como pastor, y a ti que me sigues ahí también te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas en leer la Biblia? No vayan a responder ni se vean para los lados. Ustedes pueden hacer lo que quieran porque yo no lo estoy viendo. Pero ¿cuánto tiempo dedicas en leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas en orar? ¿Realmente obedeces lo que está establecido en la palabra de Dios? Entonces son las cosas que nosotros debemos ir reflexionando cada día. Porque debemos estar claros que nuestra lucha es una lucha espiritual. Porque todos los que estamos aquí nacemos de carne. Y si quieres aprovecha y métele un pellizco que está al lado para que vea que sí es de carne, que va a ser así, deja. ¿Por qué? Porque nacemos de carne y hueso. Entonces, no necesitamos mucho esfuerzo para ser llevados a lo carnal, pero sí necesitamos un esfuerzo para poder mantener lo espiritual en nuestra vida. Por eso le decían a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero son dos frases que el Señor decía, que te esfuerces y seas valiente. Lo primero es que te esfuerces en tener fe, en creer. O sea, que hay que luchar para poder llegar a ese nivel espiritual. Y que seas valiente en cumplir lo que dice la palabra. Eso era lo que se le estaba diciendo a Josué. Hoy el Señor te está diciendo a ti lo mismo. Tienes que esforzarte y ser valiente. Y por eso que yo siempre he dicho que para ser cristiano es para valientes. Porque hay que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas y a querer vivir para agradar a Dios. Ahora no va a ser fácil. Nadie ha dicho que eso va a ser fácil. Pero tenemos que comenzar a hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos un enemigo que siempre quiere impedir que recibamos lo que Dios nos quiere dar. No creen que el enemigo está ahí feliz, contento, diciendo, mira, está siendo prosperado, está siendo bendecido, vamos a hacerle la ola. Vamos a aplaudirlo. No, el enemigo dice, vamos a ver cómo yo hago para tumbarle esa bendición, para que esa persona empiece a hablar mal de Dios, comience a enfriarse, a que no quiera ir para la iglesia, a que no quiera orar, a que venga un pensamiento que siempre veo, ¿por qué ahora que leo la Biblia y que oro y que voy a la iglesia, ahora las cosas como que están pasando peor en mi casa? Ahí está la respuesta. Porque antes tú estabas en el bando contrario, ahora tú estás en el bando de Dios y el enemigo no quiere que tú seas bendecido. Entonces por eso comienza a atacar y por eso comienza a quitarnos cosas para que nosotros nos desanimemos. Pero tenemos que esforzarnos y seguir siendo valientes.
Yo no sé cuántos de ustedes han visto en esos canales de Animal Planet, cuando de repente hay un ciervo que está ahí en la orilla de un lago o de un río y está ahí tomando agua y de repente enfocan a un león o a un tigre que va a acecharlo y ustedes lo ven que va dando paso a paso, un pasito así que casi ni se mueve, que pareciera que fueran unos gaticos y van poco a poco. Y el otro ciervo tomando agua y ni cuenta se da que están a punto de comérselo. Y va poco a poco, hasta que cuando ya lo tiene cerca es que va y lo ataca. Y cuando el ciervo trata de reaccionar, ya está frito. Pero si el león o el tigre o la leona desde una distancia pega un brinco, el ciervo se va a dar cuenta y va a correr y no lo va a poder atacar, no se lo va a poder comer. Entonces así mismo pasa con el enemigo. No creas que el enemigo va a ser algo grande, algo grotesco, que tú digas, wow, ese es el enemigo. Porque si eso sucede, lo primero que vas a hacer es, vamos a leer la Biblia, a ver qué me dice el Señor con esto. Y eso es lo que Él no quiere que tú hagas. Entonces Él va poco a poco, quitándote cosas, añadiéndote otras, enfriándote, de que tú no quieras avanzar. Y cuando tú reacciones, entonces de repente ya puede ser tarde. Pero vamos a leer en esta misma historia que estamos viendo hoy lo que nos dice en Esdras 4. Voy a leer 5 versos. Dice: cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron: permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y hemos ofrecido holocausto desde el día que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de las familias de Israel le respondieron: no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solo nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirle llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Entonces fíjense esto tan importante, que era lo que veníamos hablando. Ellos comenzaron la reconstrucción y los que no eran de Israel comenzaron a decirle que era su enemigo. La palabra dice que era su enemigo. Nosotros vamos a ayudarlo. Nosotros queremos estar con ustedes. Pero lo que querían era sabotear, porque sabía que ahí se iba a levantar el templo de Dios para adorarlo. Ellos querían participar, pero cuando ellos le dijeron: no, ustedes no pueden hacer eso porque eso no está en la ley. La ley es que lo hagamos nosotros. Entonces ellos dijeron: bueno, como no nos van a dejar, entonces comenzaron a desanimar. Y yo me imagino que comenzaban a caminar por ahí y decirle: mira, ellos no van a levantar nada, mira, ellos no lo van a poder reconstruir, mira, quizás se lo van a volver a llevar para Babilonia. Y comenzaban a decir cosas para desanimarlos. Entonces, así como le dije del león y del ciervo, así mismo vemos que el enemigo comenzaba a levantarse para que ellos se desanimaran y quizás decir: sí, es verdad, no vamos a tener los recursos, no vamos a poder tenerlo, no tenemos el personal, quizás está lloviendo, no vamos a poder levantar el templo. El rey Salomón, que era el hombre más sabio de la tierra, construyó un templo y mira, lo derrumbaron, quizás a nosotros nos va a pasar lo mismo. Tantas cosas que ellos podían pasar por su mente. Pero era que el enemigo poco a poco quería ir enfriándolos para que ellos no pudieran hacer lo que Dios tenía establecido. ¿Qué te quiero decir a ti hoy como iglesia? Dios quiere que tú estés en un nivel espiritual mayor al que tú estás hoy. Pero el enemigo constantemente está atacándonos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras situaciones, porque Él quiere desanimarte a que tú no llegues a un nivel donde Él va a poder darte las mejores bendiciones. Tú tienes que saber y tienes que entender eso hoy. Yo recuerdo cuando yo salí de jugar béisbol y comencé a trabajar en la petrolera, en ese primer año que no fue nada fácil, ese cambio de vida que yo tenía, a comenzar a tener que hacerlo ahora, algo totalmente diferente. Pero después que ya pasó ese primer año, ya yo me estaba como adaptando, ya yo estaba tranquilo, ya yo decía, bueno, no tengo que estar preocupado si bateo o si no bateo, aquí estoy tranquilo, aquí me pagan mi 15, mi 30, me dan mi bono, me dan mi fondo de jubilación, me pagan 34 días de vacaciones, estoy todos los días durmiendo en mi casa, estoy tranquilo, ya estaba como comenzando a acostumbrarme a trabajar ahí. Bueno, no importa, tengo que trabajar por guardia de vez en cuando.
amanecer, pero ya me estaba acostumbrando. Y fíjense esto, porque espiritualmente tenemos que ver lo que estaba pasando allí. Cuando yo comencé a trabajar ahí, no fue nada fácil. El enemigo se había quedado tranquilo. Él nunca me había hecho algo de pensar, oye, vas a regresar o vas a hacer esto. No, sino que como él sabía que era una lucha que yo tenía en ese momento, me dejó tranquilo. Pero cuando ya comenzó a ver que yo estaba comenzando otra vez a tener una buena relación con mi esposa, otra vez comenzar a buscar las cosas de Dios, otra vez comenzar a redireccionar nuestra vida, entonces vino esto. Una cosa que yo anhelaba, que yo siempre oraba, Señor, ¿por qué no me llama para jugar? ¿Por qué no me dan un contrato? ¿Por qué no me ofrecen algo bueno? Después que había pasado ese año, me llamaron para ir a jugar en Italia. Y me ofrecieron un monto de dinero mensual que era muy, ¿cómo se dice? Me atraía. Era muy llamativo. Y yo comencé a pensar, ¿será que dejo todo esto y regreso nuevamente al béisbol? Y mi esposa, que estaba orando, por todo lo contrario, me decía, no, tú eres loco, ¿hasta cuándo lo mismo? Pero yo sabía, si yo comienzo y me salgo de aquí y vuelvo otra vez a ese medio del béisbol, lo que yo he ido alcanzando espiritualmente, porque todavía no estaba maduro ni preparado, yo sé que todo eso se iba a ir por la borda. Y yo dije, no, mira, no estoy preparado, tengo mucho tiempo sin jugar, ya es un año, no puedo dejar esto para ir a jugar allá, porque si me botan, porque tú vas como importado, si la primera semana tú no bateas lo que ellos están esperando, chaulín, váyase para su casa. Uno juega con el pasaje de regreso ahí en la maleta. Entonces yo dije, no, yo mejor me quedo tranquilo. Pero el enemigo volvió a tirar otra artillería. Comenzaron a decirme una organización de la Major League Baseball, oye, necesitamos un scout que sea el scout de toda la zona de Oriente. Mira, tú eres un tipo responsable, tú eres un tipo que hace las cosas bien. Nosotros quisiéramos que tú trabajaras con nosotros. Ajá, ¿y cómo es el plan? Bueno, tú tienes que viajar 15 días, estar fuera de tu casa, ir al estadio, estar chequeando muchachos. Nosotros te pagamos el hotel, te pagamos las millas, te damos viático, el pago es en dólares, cobres todo el año. Y yo decía, ay, Dios mío, esto como que otra vez es lo mío. Pero volví a pasar lo mismo. Cuando me daba cuenta, yo decía, esto no viene de Dios. Porque ya el Señor estaba preparando algo a nosotros como familia, algo a nosotros como ministerio, como matrimonio. Pero el enemigo seguía tratando de sacarme del propósito de Dios. Y tuve que decir, mira, no, de verdad busquen a otro porque yo no voy a hacer eso. Y después de pasar un tiempo es que yo pude entender lo que Dios estaba preparando a nosotros. Si yo hubiese regresado en ese año, esta iglesia hoy quizás no estuviese funcionando. O quizás tuviese otro nombre, Casa de Dios Miami, con los pastores Gualberto y Pedro y Juan. Porque Dios lo iba a hacer. De que Dios lo iba a hacer, pero quizás no lo iba a hacer con nosotros. Porque los planes de Dios nosotros no los vamos a cambiar, aunque nosotros caigamos en el error de no querer obedecerlo. Él va a seguir adelante sus planes. Somos nosotros los que tenemos que sentirnos honrados de que el Señor esté contando con cada uno de nosotros. Amén. Entonces hoy yo le puedo dar gloria a Dios de ver familias restauradas, gente que nosotros podíamos ministrar, matrimonios que llegaban a esa oficina ya en Casa de Dios, en Lechería. Quizás en la misma condición, el hombre había fallado, el matrimonio a punto de destruirse, y nosotros por una palabra puesta por Dios podíamos ver esa familia restituida, ver cómo sus hijos crecían en el Señor. Entonces todo eso era lo que el Señor tenía preparado, pero el enemigo quería quitarlo. Entonces por eso tú tienes que estar atento, tienes que persistir en la fe, tienes que aprender a poner a Dios de primero en tu vida. Y cuando tú aprendes a poner a Dios de primero en tu vida, todo lo que tú tengas en el anhelo de tu corazón será cumplido, porque es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Pero vivimos quizás nosotros afanados por querer complacerme a mí primero, complacer a una persona, complacer a mis hijos, complacer al que sea, pero no queremos primero agradar a Dios. Cuando lo ponemos a Él de primero, todas esas cosas serán dadas por añadidura. Pero para hacerlo, tenemos que apartar nuestras vidas y comenzar a ponerla en dirección a Dios. Eso es lo más importante. Y tenemos que, sobre todo, comenzar a apartarnos de las cosas que nos alejan de esa bendición. ¿Y sabe cómo se resume eso? Con el pecado. Tenemos que alejarnos del pecado que nos quita la bendición de Dios.
Cuando leemos la palabra de Santiago nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Pero la gente piensa que ser pecado o hacer o cometer un pecado es cuando matan a alguien, bueno, ese tipo es un pecador, un asesino. O cuando alguien es infiel en el matrimonio, ese es un adúltero, ese es un pecador. No, pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces están las pequeñas cosas. Cuando entras en chisme, cuando entras en mentira, cuando entras en excusas. Ustedes saben cuántos pecados hacemos nosotros por excusas. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Bueno, mire, pastor, yo no vino a la iglesia porque usted sabe que había una matica allá afuera que yo le tenía que echar agua, pero entonces cuando le fui a echar agua, yo vi que estaban dos gusanitos peleando. Entonces los dos gusanitos estaban peleando, entonces yo había ido a pero este que se veía más débil comenzó a ganar, y entonces yo me detuve en eso y dije, bueno, no importa, como la práctica va a estar en el Instagram Live, yo voy a seguir viendo estos dos gusanitos y después me conecto. Unas excusas que yo me imagino que Dios se debe reír cuando escuché las excusas que le dan a los pastores. Pero en esas pequeñas cosas decimos, no, pero yo no cometí pecado. Yo me estoy portando bien. Pero la palabra te dice que no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Entonces, si tú sabes que lo bueno es congregarse, cuando no lo haces, se convierte en pecado. Entonces, así como poco a poco le vamos abriendo puertas al enemigo. Y después decimos, Señor, ¿por qué no termino de recibir lo que estoy esperando? Señor, ¿por qué si voy para la iglesia? ¿Por qué si hago esto? Porque hay cosas en tu vida que le están abriendo puertas al enemigo. Yo le voy a decir a ustedes que hagan una prueba hoy cuando lleguen a su casa. Agarren un envase plástico y le abren 8 orificios y después lo llenan de agua. Y me van a decir si va a quedar lleno de agua. Así mismo pasa en lo espiritual. Queremos llenarnos de lo de Dios, pero tenemos muchas cosas y muchas puertas abiertas. Entonces lo que va entrando de Dios se va yendo por esos huecos. Entonces decimos, Señor, pero si yo hago esto, ¿por qué no termino de recibir la bendición? Porque hay cosas que necesitas cerrar para que Dios se pueda manifestar por completo en tu vida. Entonces debemos comenzar a hacerlo. Cuando regresamos al libro de Esdras, vemos que el pueblo de Dios, después de haber visto que se comenzó la reconstrucción, ellos mismos cayeron en pecado. Entonces, esto no es algo que nosotros decimos, no, yo soy Superman, yo puedo contra esto. Yo dejo de leer la Biblia, yo dejo de orar, yo dejo de diezmar, yo dejo de ir para la iglesia, pero después yo me pongo a cuenta, porque yo puedo, yo sí puedo. Esos son los otros que no pueden. Yo voy a ver una película, voy a ver una película ahí con escenas de desnudo, pero bueno, pero no importa. Yo no voy a llegar a la pornografía o voy a llegar a la infidelidad, porque esos son otros que son muy débiles. Y es mentira, porque ahí es donde el enemigo te está empezando a abrir las puertas. Entonces fíjense esto, para que podamos entender el nivel de lo que se mueve en lo espiritual. Tenemos un pueblo que había ido cautivo 70 años, y cuando comenzaron nuevamente a reconstruir el templo para alabar a Dios, en vez de estar pensando, wow, mira qué bueno, vamos a poder estar en la presencia de Dios, comenzaron a pecar. Fíjense lo que dice Esdras en el capítulo 9, versículo 1 al 2. Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de todos ellos. Es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Entonces fíjense lo que le acabo de decir ahora. Los jefes y los gobernantes, los que sabían lo que eran las leyes de Dios, eran los primeros que estaban cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque ellos se sentían superiores. Ellos decían, no, nosotros no somos capaces de hacer esas cosas que va a hacer esa gente de allá abajo. Pero fíjense que siempre hay una lucha espiritual. Entonces tenemos que comenzar a pedir time out y decir, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida? ¿Realmente estoy agradando a Dios? ¿Realmente esto que digo, esto que veo, esto que hago, estas excusas que yo invento, son para agradar a Dios? Es el tiempo que nosotros tenemos que comenzar
arrepentirnos de cada una de esas cosas. Cuando Esdras escuchó lo que le habían dicho, él comenzó a clamar a Dios. Y fíjense lo que sucedió en el capítulo 10. En los primeros 3 versos nos dice: mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposa a las mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a todos y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú, y todos los que aman el mandamiento de Dios, que todo se haga de acuerdo con la ley. Entonces ellos reconocieron que habían hecho mal y dijeron: todavía hay tiempo de que hagamos un pacto con Dios. Y es la invitación que yo te quiero decir a ti hoy. Dios conoce cada uno de nuestros pasos. No es necesario que tú vengas y me digas: no, pastor, yo sí hago esto, yo sí leo, yo sí oro. Eso no importa lo que tú me digas a mí. Dios es el que te conoce. Dios es el que sabe realmente qué tipo de relación tú tienes. Dios es el que sabe si tú estás en la iglesia y lo que estás diciendo: ojalá que el pastor se acabe rápido porque me quiero ir. Ya me vieron la cara, ya marqué tarjeta, ya me quiero ir. O si realmente tú dices: Señor, háblame porque yo sé que hay algo que todavía yo no estoy terminando de hacer y por eso no he terminado de recibir lo que estoy esperando. Entonces tenemos que comenzar a decirle: Señor, quiero hacer un nuevo pacto contigo. Perdóname porque quizás te he fallado. Perdóname porque me he enfriado, he dejado de leer la palabra, he dejado de orar. He estado en el día a día, en el gym, en el boom, que dice la del Instagram, que dice tú cómo se mueve todo, la maldad del mundo. Y he apartado mi rostro de ti. Precisamente lo que está ocurriendo en este mundo hoy es porque la gente ha apartado la mirada de Dios. Cada quien está tratando de resolver las cosas de su manera, a su manera. Entonces Dios, que es un caballero, dice: bueno, si tú lo vas a hacer de tu manera, yo doy un paso atrás. Si algo nosotros tenemos que aprender los padres es a comportarnos como se comporta Dios. Porque Dios no es cantaletú. Es una palabra colombiana. Dios no es que anda diciendo: mira, mi hijo, vaya para la iglesia porque le va a ir. No, la palabra dice una sola vez: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. No lo hiciste, aquí están las consecuencias. Pero uno piensa: mira, hijo, por favor, tienes que hacer esto. Y mira, recuerda, y lo llamas por teléfono: mira, lo que estás haciendo, recuerda lo que te dije. Ajá, mira, yo pasé por ahí. Acuérdate que yo tengo más experiencia que tú, sí. Yo no nací con 46 años. Eso se lo decimos nosotros a nuestros hijos una y otra vez. Dios no es así. Y gracias a Dios que no es así. Porque a veces nosotros queremos medio matar a nuestros hijos. Pero Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y en eso podemos descansar, pero no abusen. Porque Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo. Y cuando tú comienzas a hacer cosas que no están en la palabra de Dios, la justicia de Dios va a llegar. Y qué difícil es la disciplina de Dios. Porque uno le da 3 abrazos a esos muchachos, pero después dice: te le quiero ya darle un abrazo, Dios no es así. Si te comiste la luz con Dios, prepárate. Tenemos que comenzar a reconstruir nuestra vida y comenzar a direccionarla hacia donde Dios quiere que vaya. Y ya para terminar, cuando comenzaron a echar esos cimientos, los ancianos que habían visto el primer templo comenzaron a llorar de alegría, porque decían: wow, nosotros vimos el primer templo, estuvimos cautivos, lo destruyeron y ahora estamos viendo una nueva esperanza. Pero quizás hubo otros que nacieron en el cautiverio y cuando llegaron por primera vez no sabían lo que era adorar a Dios en un templo, pero comenzaron a adorar a Dios en ese momento. Y dice la palabra en el versículo 3 que no se podía
en el versículo 13, que no se podía distinguir entre los gritos de alegría y los que estaban alabando a Dios. Porque era una gritería tan grande que se escuchaba a lo lejos. Pero ¿qué te quiero decir a ti con esto? Es la revelación de lo que Dios te quiere hablar. Quizás por mucho tiempo tú has esperado muchos milagros en tu vida y quizás no los has podido ver todavía. Tienes que seguir en fe, tienes que seguir hacia adelante, no te rindas, porque Dios está pronto a manifestarse en tu vida. Estos ancianos después de 70 años pudieron ver una esperanza de que algo nuevo van a hacer. Quizás tú has esperado menos de 70 años, pero Dios va a comenzar a revelarse en tu vida. Pero quizás tienes la bendición que tienen los otros, que no tuvieron que esperar, sino que en ese corto tiempo ya comenzaron a adorar al Señor. Hoy dale gracias a Dios que a este tiempo estás tú adorando a Dios, que llegaste a los caminos del Señor, que estás entero, que estás completo, que estás con tu familia, que estás con salud. Dale gracias a Dios por esta bendición. Y no que llegaste cojeando o llegaste después de haber estado tanto tiempo en un cautiverio espiritual. Cuando tú crees eso, la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Y ya para cerrar, en Zacarías capítulo 4, verso 6 en adelante nos dice: así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Quiere decir que el poder de Dios es el que va a guiar tu vida. No por lo que tú sepas, no por lo que tú eres, ni por lo muy inteligente, ni porque yo estoy pendiente de eso. No, es por el poder de Dios. Amén. Y después dice, entonces vino a mí la palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo, y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Miren qué palabra tan poderosa. Los que menospreciaron el comienzo de cuando él comenzó a construir, son los que van a estar ahí agradecidos cuando ya eso esté construido. Cuando tú aprendes a en el día de hoy comenzar a adorar al Señor, comenzar a reconocer que no eres tú, comenzar a reconocer que va a ser por el poder de Él, comienzas a tener este tiempo de intimidad con Dios, es donde Él te va a llevar a la bendición. Y por eso muchos de los que son líderes y son pastores, y cuando cuentan un testimonio, la gente los ve, la gente los acepta, la gente dice, wow, pero no saben cómo fueron esos comienzos, cuántas cosas tuvieron que pasar y que sufrir y que padecer. Y una de las cosas que uno como padre no quiere que sus hijos pasen es porque ya uno vivió. Y ya uno sabe, cuando te metes por aquí te va a pasar esto, cuando te metes por aquí te va a pasar lo otro, si vas por aquí te va a ir mejor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando se suelta la palabra de Dios, comienza a creer lo que Dios está diciéndote a tu vida. Comienza a pedir time out. Comienza a reestructurar tu estrategia. Comienza a decir, Señor, quiero que tú seas quien dirija mi vida a partir de hoy. Cuando eso suceda, la bendición y lo que Dios te ha prometido comenzará a llegar a tu vida. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que ha escuchado lo que tú has tenido que decir hoy. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú cumples lo que prometes. Sacaste a tu pueblo por haberse apartado, lo tuviste en cautiverio y lo retornaste nuevamente y le diste la oportunidad de poder tener nuevamente una conexión contigo. Hoy te pido, Padre, por cada persona que crea en fe y que sepa que quizás no se ha manejado de la mejor manera. Hoy es el tiempo de comenzar a levantarnos como unos verdaderos hijos de Dios. Que no sean los problemas del día a día, lo que uno ve por la televisión, lo que ve en las noticias, lo que dirija nuestra vida, sino que nuestra fe en ti sea el motor que nos mueva. Gracias, Señor, porque tú estás pronto en manifestarte en la vida de muchos. Y muchos milagros que quizás por mucho tiempo, como esos ancianos, o que en corto tiempo tienen orando, va a comenzar a llegar a la vida de cada uno de ellos. Hoy declaro una palabra de bendición para el que necesita sanidad sobre su cuerpo. Comienza a tocarlo ahora en el nombre de Jesús. Y
Tú que me escuchas y el que esté aquí, si sabe o tiene una dolencia de algún familiar, póngase en la mano y comience a declarar lo que Dios ha dicho, de que va a ser sanado, de que va a ser levantado, porque va a ser por el poder del Señor, por su sangre que van a salir de ahí. Aquellos, Señor, que tienen necesidad económica, que quizás no saben ni siquiera qué van a hacer mañana, hoy comienza a mostrarte en sus vidas. Cuando ese pueblo llegó a ese lugar, todo estaba en ruina y tú le diste los recursos, tú le diste la inteligencia para ellos comenzar a levantar ese templo. Hoy, Señor, declaro en el nombre de Jesús que cada hombre y que cada mujer que se levante a adorarte a ti, que te ponga a ti como primero en su vida, tú le vas a dar los recursos, tú le vas a dar la inteligencia para poder seguir adelante. Tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, y tú lo cambias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias porque nos está dando un time out como personas de este mundo, porque a nivel mundial todos estamos en un time out. Necesitamos hacer reestructuraciones en nuestra vida para que cuando comience otra vez las actividades, para que cuando comience nuevamente el juego, vayamos diferente, con otra mentalidad, con otro espíritu y sobre todo, llevados de la mano tuya. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me bendiga.